Nuestro tercer destino de Vietnam es Ha Giang. Vamos a hacer una ruta circular de unos 350 kilómetros en moto. Esta ruta se suele hacer en 3 días. Al llegar a esta ciudad te encuentras que en todos los lugares te ofrecen moto, con o sin conductor para alquilar. Nosotros optemos por alquilar una moto automática y pedimos un guía local para disfrutar más de este circuito sin preocupaciones. Descansemos, ya que al día siguiente daba comienzo nuestra ruta. Llegando a este mirador, uno se hace una idea de la belleza que le espera en esta ruta. Aprovechemos para hacer una pausa y tomar un café vietnamita. En este punto se puede ver la localidad de Tam Son y sus preciosos pináculos kársticos, un lugar que parece sacado de un cuento. Después de una escarpada subida y unos cuantos kilómetros, lleguemos a un pueblo. Decidimos parar a comer y probar la pipa vietnamita, aunque no la recomiendo, ya que usan tabaco salvaje y eso no hay quien se lo fume. Muchos turistas optan por contratar un conductor de moto local, aquí llamado Easy Rider. ¿Hay atasco? Había atasco en ambos sentidos. Como se puede ver, es una ruta muy transitada, con muchas curvas y desniveles, por lo que suelen ocurrir bastantes accidentes. Hay que ir con cuidado y con mucha precaución. Y lleguemos al mirador de Tam Ma, una de las imágenes más conocidas del circuito, desde donde podrás contemplar la carretera repleta de curvas por donde has venido subiendo. Mira. Aquí hay vendedores y niños con vestidos típicos de las etnias minoritarias que sus padres usan para sacar propina a los turistas. Nosotros decidimos no colaborar con ello, ya que fomenta el abandono escolar. Y fuimos a visitar Po Bang, el hogar de las etnias Hua y Hmong, que también fue una vez la capital administrativa de la zona. Aquí se ven muchos campos de flores típicas y no tan típicas. Puedes visitar también el antiguo palacio del rey Hmong.
Ya cansados, pero felices, después de haber visto tantos paisajes bonitos, tocaba finalizar ese día. Ya nos habíamos hecho 130 kilómetros del recorrido. Teníamos la suerte de que el guía se encargaba de buscar alojamiento y sitios para comer. Ya por la mañana visitemos un mercado local donde pudimos probar el pan bao. En el camino nos encontremos el monumento en honor a todas las personas que ayudaron a construir esas vertiginosas carreteras. Y tomemos un desvío por un estrechísimo camino para ir al mirador Skywalk, que tiene unas vistas inmejorables. Se recomienda dejar la moto al principio e ir andando. Nosotros nos hicimos los valientes y lleguemos hasta el final. Aunque pensándolo bien, deberíamos haber hecho caso a las recomendaciones, ya que este tramo tiene muchísimo peligro. Después de la subida al mirador con su peligrosa bajada, pusimos rumbo a Meovac. Tocaba una carretera de infarto excavada en la ladera de las montañas de piedra caliza. Los paisajes más impresionantes de todo el viaje. El río al fondo y las montañas con barrancos de vértigo repletos de vegetación y cultivos de arroz. Hicimos una parada en el famoso mirador de Mapileng. Las vistas que ofrece son fascinantes. Tomar un café aquí, sobre las plataformas de bambú, son momentos que uno nunca olvidará. Aquí encontremos el baño con las mejores vistas. ¿Qué os parece? En esta zona nos toca una parte de carretera que está en obras, por lo que transitar por ella requiere de paciencia y algo de destreza. Pensamos que se están preparando para más turistas, ya que el número de visitantes va creciendo exponencialmente. Es entendible,
Se trata de una de las rutas más deseadas de todo el sureste asiático. Si quieres hacer esta ruta, tienes que llevar el carnet internacional, ya que hay controles y suelen multar y quitarte la moto. De camino a Dujia, disfrutemos de esta tranquilidad. Y tras una empinada subida, fuimos al mirador de la localidad de Lusi para admirar el imponente valle de las terrazas de arroz. En la cercanía de las aldeas te encuentras a muchos niños queriendo dar la mano contigo. En ese momento uno se da cuenta de qué simple y bonita es la inocencia de un niño. Hicimos la parada para dormir en Dujia. Y en la mañana siguiente fuimos a visitar esta bonita cascada. Como era temprano, no nos atrevimos a bañarnos. El camino para llegar a ella es un poco complicado. Como podéis ver, el tránsito de motos en esta ruta es considerable. Los lugares de parada obligatoria se llenan con facilidad. Pasemos por pueblos súper auténticos y locales, donde viven muchas minorías étnicas de Vietnam, entre los que destacan los Hmong. Después de haber pasado por todas esas humildes aldeas, uno se hace una reflexión sobre lo afortunados que somos y lo poco que lo valoramos. ¿Cómo es posible que haya tanta belleza y tanta pobreza a la vez?
nuestro guía nos llevó a la aldea de Lung Tam. Tienen una artesanía tradicional de tejido de brocados. Eso genera ingresos para cientos de familias locales. También contribuyen a preservar la cultura tradicional del pueblo étnico Hmong, que viven en esta zona montañosa. Llegando a la ciudad de Hajiang y antes de finalizar nuestro recorrido, entramos en un mercado local para hacernos una provisión de fruta, ya que al dejar la moto tocaba recoger la mochila que habíamos dejado allí guardada para ir corriendo hacia el autobús. Última parada y fin. Aquí durmiendo como dos tortolitas en el bus, en el sitio de los magos. Como curiosidad, al entrar en estos autobuses, uno tiene que quitarse las zapatillas y guardarlas, y en las paradas tienes un cesto de chanclas para ponerte. Con todas las provisiones hechas, ponemos rumbo hacia nuestro siguiente destino, Ninh Binh. Este fue nuestro recorrido por el loop de Hajiang. Esperemos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayudará un montón. Gracias.